Bueno, mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que llevo adentro me estuviera saliendo a borbotones, y ni siquiera sé si alguien va a escuchar. Pero bueno, lo voy a contar como si estuviéramos sentados en una mesa, tomando un café, y yo soltando todo lo que me pesa. Me llamo Ana, tengo 42 años ahora, pero cuando pienso en cómo llegué hasta acá, siempre vuelvo a lo de antes, a la infancia, a esa casa chiquita en el barrio de Flores, en Buenos Aires, donde crecí con el ruido de los colectivos y el olor a empanadas fritas que mi mamá hacía los domingos. Éramos 4, mis viejos, mi hermano mayor y yo. Pero no era una familia de esas de postal, ¿sabes? Mi papá era obrero en una fábrica de zapatos. Llegaba cansado, con las manos ásperas y callosas, y se sentaba en la tele hasta que se dormía. No hablaba mucho, tipo así. Era de los que resolvían todo con un silencio pesado, y cuando algo lo molestaba, explotaba de golpe, gritaba, y después se iba a la pieza sin decir nada más. Yo era chiquita, la más chica, y me acuerdo que siempre andaba pegada a mi mamá, como si ella fuera mi escudo. Ella era ama de casa, fuerte por fuera pero frágil por dentro, ¿sabe? Limpiaba, cocinaba, lavaba, y encima aguantaba las broncas de papá sin chistar. Una vez, cuando tenía como 8 años, los escuché discutiendo fuerte en la cocina. Él le echaba en cara que no ganaba plata, que era una carga, y ella lloraba bajito, diciendo que lo hacía todo por nosotros. Yo me escondí detrás de la cortina, con el corazón latiéndome en la garganta, pensando que si no me veían, no me iba a pasar nada. Desde ese día, empecé a tener miedo de los gritos, de las puertas que se cierran de golpe. Me metía en mi cama, con las sábanas hasta la cabeza, y me imaginaba que era una princesa en un castillo, lejos de todo eso. Pero al otro día, fingíamos que nada había pasado. Desayuno con mate y facturas, y todos sonriendo como si fuéramos normales. En la escuela era igual, tipo así, me costaba hacer amigos. Era la nena callada, la que se sentaba al fondo y no levantaba la mano. Tenía inseguranzas, ¿sabe? Me sentía invisible, como si no valiera la pena que me miraran. Mi hermano, que era más grande, me cuidaba un poco, pero él también tenía sus rollos. Se metió en problemas con las drogas en la adolescencia, y eso nos dejó a todos hechos mierda. Mamá se pasaba las noches llorando, rezando en su rosario, y papá se cerraba más todavía. Yo empecé a soñar con una vida diferente, con un hombre que me abrazara fuerte y me dijera que todo iba a estar bien, que no me iba a dejar sola nunca. Era mi fantasía, desde chica, el príncipe que llega y arregla todo. Pero en el fondo, llevaba ese miedo clavado, el de que el amor se pudriera como el de mis viejos. Cuando tenía 14 pasó lo peor. Mi papá se fue de la casa una noche, después de una pelea grande. No dijo adiós, solo empacó una valija y se largó con una mina del trabajo. Mamá nos lo contó al otro día, con la cara hinchada de tanto llorar, y yo sentí como si me arrancaran algo por dentro. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Me culpaba a mí misma, tipo así. Pensaba que si era más buena, si ayudaba más en casa, él no se habría ido. Pasamos meses en la miseria. Mamá limpiaba casas ajenas para pagar las cuentas, y yo dejaba la escuela un rato para trabajar en una panadería, amasando pan desde las 5 de la mañana. El olor a harina se me pegaba a la piel, y las manos me quedaban agrietadas, pero era eso o nada. Mi hermano se fue a vivir con unos amigos, y quedamos solas, mamá y yo, como dos náufragas. Ella me repetía: Ana, el amor duele, pero hay que seguir. Yo asentía, pero por dentro juraba que nunca iba a dejar que me pasara lo mismo, que iba a encontrar a alguien leal, de esos que prometen para siempre. Esos años me marcaron hondo, ¿sabe? Desarrollé una inseguridad brutal con el abandono. En las relaciones de chica, siempre terminaban mal. El primero me dejó por otra en el secundario, y yo pasé semanas sin comer, mirando el techo de mi pieza, preguntándome qué tenía de malo. El segundo era celoso, me controlaba todo, y cuando lo dejé, sentí alivio mezclado con pánico, como si estuviera sola en el mundo otra vez. Aprendí a no confiar del todo, a poner murallas, pero al mismo tiempo anhelaba esa conexión profunda, esa familia que yo no tuve. Soñaba con casarme joven, tener hijos, una casa con jardín, algo estable. En la facultad, estudiando enfermería, conocí a gente que parecía tenerlo todo resuelto, y yo los envidiaba en secreto. Algún día, me decía,
mientras lavaba platos en un bar los fines de semana para pagar la cuota. Mira, y ahí viene el trauma de la traición, que ni te cuento. Mi mamá, después de un par de años, empezó a salir con un tipo, un viudo del barrio. Parecía bueno al principio, nos traía caramelos y charlaba con nosotras, pero un día lo pillamos con otra, en el parque, besuqueándose como si nada. Mamá se derrumbó de nuevo, y yo, con 20 años ya, le dije, no llores más, mamá, los hombres son así. Pero era mentira, porque yo quería creer que no todos eran traidores. Ese miedo se me instaló en el pecho, como una piedra. ¿Y si el que elija me hace lo mismo? ¿Y si me deja destruida como a ella? Por eso, cuando empecé a salir en serio, buscaba señales todo el tiempo. Preguntaba promesas, necesitaba oír te amo cada día. Era mi forma de protegerme, ¿sabe? Pero en el fondo, llevaba a esa niña herida, la que se esconde detrás de la cortina, esperando que no la vean sufrir. Ahora, pensando en eso, me doy cuenta de que todo eso me preparó para lo que vino después, para el matrimonio, para el desastre. Pero en ese momento, solo quería escapar de esa casa llena de ecos, de silencios rotos. Quería construir algo mío, algo que no se quebrara. Ay, si hubiera sabido. Pero bueno, sigo contando, porque hay tanto por decir. Bueno, sigo, dale, porque si paro ahora, me quedo con todo esto atorado en la garganta, ¿sabe? Después de la facultad, cuando terminé enfermería a los 24, empecé a trabajar en el hospital italiano, en el turno de noche, tipo así, atendiendo pacientes con fiebre alta o dolores que no paraban. Era agotador, las luces fluorescentes que zumbaban todo el tiempo, el olor a desinfectante que se te metía en la ropa, y yo llegando a casa a las 7 de la mañana, con los pies hinchados y el corazón latiéndome de cansancio. Vivía en un departamentito chiquito en Palermo, que alquilaba con una amiga, y los fines de semana salía poco, porque el sueldo no daba para mucho. Me sentía sola, ¿sabes? Como si la vida de los demás avanzara y yo estuviera estancada, esperando algo que no llegaba. Mamá me llamaba todos los domingos, preguntando si había conocido a alguien, y yo le decía que no, que estaba enfocada en el laburo. Pero por dentro me moría de ganas de tener a alguien que me esperara con un mate caliente cuando volvía. Y ahí fue cuando lo conocí a Martín. Era el 15 de marzo de 2005, hace como 18 años ya, un martes cualquiera. Yo había tenido un día de locos en el hospital, un chico de 30 con un infarto, y yo corriendo con el carrito de emergencias, gritando por el doctor. Al final del turno, salí exhausta, con el uniforme arrugado y el pelo hecho un desastre, y decidí ir a un bar chiquito cerca del hospital, en la esquina, para tomarme un café antes de dormir. No era para ligar ni nada, solo para desconectar un rato, ¿sabe? Me senté en la barra, pedí un cortado con medialunas y empecé a hojear una revista vieja que había por ahí. De repente, un tipo se sienta al lado, con una sonrisa que iluminaba todo, y me dice, ¿trabajas de noche? Se te nota en la cara el cansancio. Lo miré, medio a la defensiva, porque estaba re sensible con los extraños, pero él tenía algo, tipo así, ojos cafés cálidos y una voz ronca que no sonaba falsa. Se llamaba Martín, tenía 28 años, era contador en una empresa de seguros en el centro, y había ido al bar después de una reunión larga. Hablamos un rato, ¿sabe? De boludeces al principio, el tráfico de Buenos Aires, lo caros que estaban los cafés, y de cómo él odiaba las noches de insomnio por el estrés del laburo. Yo le conté un poco del hospital, sin entrar en detalles gore, y él me escuchó de verdad, asintiendo, preguntando cosas como, ¿y cómo haces para no llevarte el trabajo a casa? Me sentí vista, por primera vez en mucho tiempo, como si no fuera solo la enfermera invisible. Al final, me dejó su número en una servilleta, garabateado con bolígrafo, y dijo, si querés charlar otro día, cuando no estés muerta de sueño, llámame. Yo me reí, nerviosa, y guardé la servilleta en el bolsillo como si fuera un tesoro. Esa noche, en la cama, no pude dormir pensando en él, en esa sonrisa que me hacía sentir segura, como si el mundo no fuera tan hostil. Empezamos a salir una semana después. La primera cita fue un domingo al mediodía, en el Rosedal, porque yo no podía con la noche por el trabajo. Llegó con un ramo de flores silvestres, nada fancy, pero me derretí, ¿sabe? Caminamos entre los rosales, con el sol pegando fuerte y el olor a tierra húmeda, y me contó de su vida,
Creció en un barrio de clase media en Belgrano, con padres que todavía estaban juntos después de 35 años, un hermano menor que era su ídolo, y un perro labrador que lo había acompañado toda la infancia. Parecía estable, tipo así, de los que planean, no de los que huyen. Yo le abrí un poco el corazón. Le hablé de mi familia sin entrar en lo heavy, solo que papá se había ido y que mamá era mi heroína. Él me tomó la mano, fuerte pero suave, y dijo: Ana, yo no soy de esos. Para mí, la familia es todo, y cuando encuentro a alguien, es para siempre. Esas palabras me calaron hondo, ¿sabe? Como si borraran todos mis miedos de un plumazo. Me sentí protegida, como si por fin hubiera encontrado mi escudo. Los meses siguientes fueron un sueño, la verdad. Salíamos los fines de semana, cine en el Village, con pochoclos gigantes y sus brazos alrededor de mis hombros. Asados en la casa de sus padres, donde su mamá me abrazaba como si ya fuera de la familia y me decía: «Qué linda sos, Ana, trátala bien, Marty». Yo cocinaba para él en mi depto, pastas con salsa casera, y nos quedábamos hasta tarde hablando de todo, de viajes que queríamos hacer, como a Bariloche en invierno para ver nieve por primera vez, o a la playa en Mar del Plata para escaparnos del frío. Él me prometía cosas, ¿sabe? Vamos a casarnos en 2 años, te juro. Quiero una casa con jardín, 2 hijos, uno para cada uno de nosotros, y que vivamos sin preocupaciones. Yo asentía, con el corazón hinchado, y le decía: «Sí, amor, yo también lo quiero todo eso». Por primera vez, sentía fe en el futuro, tipo así, una certeza de que no iba a repetirse la historia de mis viejos. Martín era atento, me mandaba mensajes todos los días. «Buen turno, mi vida, te extraño». Y cuando yo llegaba cansada, me preparaba un baño caliente con sales que olían a lavanda. En 2006, después de 1 año, me mudé con él a un departamentito en Recoleta que alquilamos juntos. Era modesto, 2 ambientes con balcón chiquito, pero para mí era el paraíso. Pintamos las paredes de blanco nosotros mismos, con música de Soda Stereo de fondo, y compramos una mesa de madera en un mercado de pulgas. La rutina se armó sola, ¿sabe? Yo trabajaba de día ahora, porque él me convenció de cambiar turno, y él salía temprano para la oficina. Las mañanas eran nuestras: café en la cama, besos lentos y planes para el día. Empezamos a ahorrar para la boda, yo con mi sueldo de enfermera y él con bonos del laburo. En Navidad de ese año me dio un anillo de compromiso, no de oro fino, pero con una piedrita que brillaba, y se arrodilló en el living, con velas y todo, diciendo: «Ana, sos mi todo. ¿Te casás conmigo?». Lloré como una tonta, lo abracé fuerte, y dije que sí, 1000 veces sí. Ahí creí que había ganado la lotería del amor, que mis inseguridades se iban a ir para siempre. Éramos compañeros, ¿sabe? Compartíamos sueños, risas y esa intimidad que me hacía sentir completa. Pensaba: esto es lo que siempre quise, una vida sin abandonos. Ay, si hubiera visto lo que venía, pero en ese momento todo era luz, pura idealización. Y seguíamos así, construyendo, paso a paso, como si nada pudiera rompernos. Bueno, sigo contando, porque si no, me quedo con esto revuelto adentro, ¿sabe? Después de esa propuesta en Navidad, todo se aceleró de una forma que me hacía sentir que la vida por fin me sonreía. Nos casamos en mayo de 2007, un sábado soleado en una capilla chiquita de Belgrano. Nada de grandes fiestas, porque no teníamos tanta plata, pero fue perfecto para nosotros. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que compré en una tienda de saldo en Once, con encaje en las mangas que me picaba un poco. Pero no me importaba, tipo así, porque Martín me miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Sus padres organizaron el almuerzo en su casa, con una mesa larga en el patio, empanadas caseras que su mamá preparó con amor, y un asado que duró horas, con risas y brindis con sidra barata. Yo bailé con él el vals, torpe como siempre, pisándole los pies, y todos aplaudían, gritando: «¡Vivan los novios!». En ese momento me sentía invencible, ¿sabe? Como si hubiéramos sellado un pacto contra todos mis miedos de infancia, contra el abandono que me había marcado. Nos mudamos a una casa propia poco después, en 2008, un chaletito de 2 pisos en Villa Urquiza, que compramos con un crédito del banco que nos tuvo sudando la cuota los primeros meses. Era modesto, con un jardín delantero chiquito donde plantamos jazmines que olían dulce en las noches de verano,
y una cocina con azulejos verdes que yo limpiaba obsesivamente para que todo quedara impecable. Martín consiguió un ascenso en la empresa, pasó a ser jefe de contabilidad, y su sueldo subió lo suficiente para que yo pudiera reducir horas en el hospital y empezar a soñar con una familia. Vamos a tener hijos, Ana, me decía él mientras cenábamos en la mesa de roble que armamos nosotros, con velas y una botella de Malbec los viernes. Yo asentía, con el estómago revuelto de emoción, porque después de todo lo que pasé con mi mamá, la idea de ser madre me aterrorizaba y me llenaba al mismo tiempo. Empecé a comprar ropita de bebé en ferias, guardándola en un cajón, imaginando nombres. Un varón como Mateo, una nena como Sofía. La rutina se armó como un reloj, tipo así, estable y reconfortante. Yo trabajaba medio tiempo en una clínica privada ahora, atendiendo consultas de rutina, midiendo presiones y dando inyecciones, y llegaba a casa a las 4 de la tarde, con tiempo para cocinar algo rico. Milanesas con puré los jueves, o ensalada rusa los domingos, que Martín devoraba como si fuera lo mejor del mundo. Él salía a las 8 de la mañana, con su traje gris que planchaba yo la noche anterior, y volvía a las 7, cansado pero siempre con un beso en la puerta y un «qué día de mierda, pero verte a vos lo arregla todo». Pasábamos las noches en el sofá, viendo novelas en la tele, con mis pies en su regazo mientras él me masajeaba, o planeando remodelaciones. «Pintemos el dormitorio de azul claro, para que sea fresco», decía él, y yo me reía, porque sus ideas siempre eran prácticas, como él. En 2009 nació nuestro primer hijo, Lucas, después de un embarazo que me tuvo nerviosa todo el tiempo, con náuseas que no paraban y chequeos semanales en el hospital donde laburaba. El parto fue en la misma clínica, de noche, con contracciones que me partían en dos, y Martín a mi lado, sudando más que yo, apretándome la mano y diciendo, «Fuerza, mi amor, lo estás haciendo genial». Cuando lo vi, chiquitito y llorando, con el pelo negro como el de su papá, sentí que mi corazón se expandía, ¿sabe? Como si toda la inseguridad de mi niñez se disolviera en ese llanto. Con Lucas, la vida se volvió un torbellino de pañales y noches en vela, pero éramos un equipo, tipo así, imparable. Martín se levantaba temprano para cambiarlo, le preparaba el biberón con fórmula porque yo no podía amamantar del todo, y yo lo llevaba al jardín maternal cuando volvía del trabajo. Compramos un auto usado, un Fiat Adventure rojo que nos sacó de apuros en las idas al supermercado, cargado de paquetes de Pampers y frutas para las papillas. En 2011 llegó la nena, Emilia, otro parto largo pero sin complicaciones, y la casa se llenó de juguetes. Un caballito de madera que Martín armó con sus manos en el garage y un Moisés en la pieza que pintamos de rosa pálido. Éramos la familia que yo siempre soñé, ¿sabe? Fiestas de cumpleaños con globos y torta de chocolate que horneaba yo. Vacaciones en la costa en enero, alquilando una cabaña en Pinamar donde jugábamos en la playa hasta que los chicos se cansaban, con la arena pegada a la piel y el sol quemándonos la espalda. Martín subió otro escalón en el laburo. Empezó a viajar un poco a Córdoba por reuniones, pero siempre volvía con regalitos. Un collar de perlas falsas para mí, o un peluche para los nenes. Yo me sentía plena, tipo así, con una carrera que me gustaba, aunque no era glamorosa. Atendía abuelas con artritis y pibes con gripes. Y un marido que me hacía sentir valorada. «Sos la mejor mamá del mundo, Ana», me decía él mientras lavábamos los platos juntos, con el agua caliente salpicándonos las mangas, y yo me sonrojaba, creyendo cada palabra. Planeábamos el futuro. Cuando los chicos crezcan, nos vamos a Europa, a ver París. Soñábamos en la cama, con las sábanas revueltas y su brazo alrededor de mi cintura. En 2015 remodelamos la cocina, pusimos una mesada de granito que elegimos en un depósito de materiales y celebramos con una cena solo para nosotros, mandando a los nenes con los abuelos. Todo parecía sólido, ¿sabe? Conquistas chiquitas pero reales. El ahorro en el banco para la universidad de los chicos, las noches de películas familiares con pochoclos, y esa sensación de que habíamos construido un refugio contra el mundo. Yo pensaba que mis traumas se habían quedado atrás, que el abandono de mi papá era solo un recuerdo lejano, y que Martín era mi roca, el que nunca me soltaría. ¡Ay, qué ingenua! Pero en ese entonces, con los chicos corriendo por el jardín y su risa llenando la casa, me sentía en la cima, estable, como si nada pudiera tocarnos. Y seguíamos así, día a día, acumulando momentos que creía eternos. Bueno, sigo,
porque si no, esto se me acumula y me ahoga, ¿sabe? Después de esa remodelación en 2015, las cosas empezaron a cambiar de a poquito, tipo así, como si una niebla se fuera metiendo en la casa sin que me diera cuenta al principio. Martín seguía subiendo en el laburo. Ahora era gerente de una sucursal en Córdoba, y eso significaba viajes más largos, semanas enteras fuera, volviendo con la valija llena de ropa arrugada y el olor a hotel barato pegado a la piel. Yo lo recibía en la puerta con un abrazo, preguntándole cómo había ido todo, y él me daba un beso rápido en la mejilla, diciendo, «Bien, amor, pero qué ganas de estar en casa». Pero sus ojos ya no se quedaban fijos en los míos como antes, ¿sabe? Miraba el teléfono, respondiendo mails mientras comíamos, y yo pensaba que era el estrés, que el trabajo lo tenía loco, nada más. «Descansa, Marty, los chicos te extrañan», le decía yo, sirviéndole el guiso que había cocinado horas, con las papas que pelé pensando en él, y él asentía, pero comía rápido, como si tuviera prisa por terminar. Al principio, lo atribuía a la rutina, tipo así, con Lucas ya en la primaria, haciendo tareas de matemáticas en la mesa de la cocina hasta las 9, y Emilia gateando por todos lados, rompiendo jarrones que yo había heredado de mi mamá. Yo manejaba todo sola esos días que él no estaba. Llevaba a los nenes al cole en el Fiat rojo, que ya empezaba a fallar en el arranque. Compraba en el súper con la lista en la mano para no gastar de más, y por las noches me quedaba despierta, doblando la ropa de los tres, oliendo la camisetita de Emilia que aún tenía ese aroma a bebé. Cuando Martín volvía, intentábamos reconectar, ¿sabe? Un sábado de junio de 2016, por ejemplo, lo organicé todo. Babysitter para los chicos, cena en un restaurante italiano en Palermo, con velas y pasta al pesto que pedimos para compartir. Él llegó tarde, con el traje desabotonado y el pelo peinado para atrás, más engominado que de costumbre, y me dijo, «Perdón, una reunión se extendió», pero yo lo perdoné al toque, porque lo veía cansado, con ojeras que no se iban. Cenamos hablando de boludeces, de cómo Lucas había sacado un 10 en historia, y él sonrió, pero fue una sonrisa chiquita, no esa de oreja a oreja que me derretía. En la cama después, intenté acercarme, poner mi cabeza en su pecho, pero él se dio vuelta, murmurando, «Estoy muerto, Ana, mañana hablamos». Y yo me quedé mirando el techo, con el corazón un poco apretado, pensando que era normal, que los matrimonios pasan por eso después de tantos años. Pero empezaron los silencios, ¿sabe? Esos momentos en que nos sentábamos en el sofá después de acostar a los nenes, con la tele de fondo mostrando una serie yankee que ninguno veía de verdad, y yo le preguntaba, «¿Qué te pasa, amor? Estás distante». Y él respondía, «Nada, boludeces del laburo, no te preocupes». Yo insistía un poco, tipo así, recordándole lo bien que estábamos antes, pero él cambiaba de tema, hablando de la empresa, de cómo ahora manejaba un equipo de 10 personas y necesitaba impresionar a los jefes de Buenos Aires. Empezó a obsesionarse con el estatus, ¿sabe? Compró un reloj caro, un Rolex de imitación que costó una fortuna, y se lo ponía todo el tiempo, mirándolo como si midiera su valor. «Mira esto, Ana, para que veas que voy en serio», me dijo una vez, en la cocina, mientras yo lavaba los platos del desayuno, con el agua jabonosa goteando en el piso. Yo me reí, nerviosa, y le dije, «Estás guapo, pero no necesitas eso para ser importante para mí». Pero él frunció el ceño, como si no entendiera, y salió apurado a una reunión. Ahí empecé a notar que sus valores cambiaban, tipo así. Antes hablábamos de familia primero, de ahorrar para los chicos, pero ahora era, «Hay que escalar, Ana, si no, nos quedamos atrás». Y yo asentía, porque no quería pelear, no quería ser la que frena sus sueños. Las críticas vinieron de golpe, disfrazadas de chistes, ¿sabe? Como en julio de 2017, en una cena familiar con sus padres, yo había engordado un poco por el estrés, comiendo chocolates a escondidas por las noches cuando él no estaba, y él soltó, delante de todos, «Ana, si seguís así, voy a tener que comprarte un gimnasio entero», riéndose como si fuera una broma, y su mamá se rió también, pero yo sentí un pinchazo en el estómago, como si me hubieran clavado algo. «Es en serio, amor, tenés que cuidarte», me dijo después en el auto, volviendo a casa con los nenes dormidos atrás, y yo murmuré, «Sí, tenés razón», culpándome a mí misma, pensando que si me ponía a dieta, todo volvería a la normalidad. Empecé a ir al gym del barrio, corriendo en la cinta con auriculares puestos, sudando como loca,
Pero cuando volvía, él ni se daba cuenta. Estaba en el estudio con la laptop, chateando sabe Dios con quién. El distanciamiento emocional se hacía más grande. Tipo así, ya no me mandaba mensajes durante el día, ni un te quiero simple. Y cuando le preguntaba, decía, estoy ocupado, Ana, no seas dramática. Yo me tragaba las lágrimas, recordando mi promesa de no ser como mi mamá, de no rogar, pero por dentro me sentía invisible otra vez, como en la escuela, la nena del fondo que nadie ve. Para 2018, las cosas se pusieron peores, ¿sabe? Él empezó a cambiar de look, se cortaba el pelo más corto, se compraba camisas ajustadas que marcaban el pecho que ahora entrenaba en el gym de la oficina, y salía más con los muchachos del trabajo, volviendo tarde con olor a cerveza y cigarrillo, aunque juraba que no fumaba. Una noche de agosto, lo esperé despierta en la cocina, con una taza de té frío en las manos, y cuando entró, tambaleándose un poco, le dije, Martín, algo pasa, no me mientas, ¿estás con otra? Él se enojó, gritó, «Sos paranoica, Ana, ¿no podés confiar en mí después de todo?» Y yo me disculpé al instante, llorando en la cama sola, pensando que era mi inseguridad de chica la que lo alejaba, que si era más confiada, él volvería a ser el de antes. Intenté justificarlo todo, minimizar. Es el trabajo, solo eso. Pasará. Me repetía mientras planchaba sus camisas los domingos, oliendo el perfume nuevo que usaba, uno caro que no era el nuestro. Pero por las noches, cuando los chicos dormían y la casa estaba en silencio, sentía un vacío en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo adentro, y yo lo pegaba con excusas, con esperanza, porque admitir que estaba mal significaba enfrentar el miedo de siempre, el abandono que me aterrorizaba. Empecé a perdonarlo por todo, las llamadas cortas, los besos fríos, las mentiras chiquitas sobre dónde había estado. Me culpaba, ¿sabe? Si yo fuera más sexy, más divertida, no se alejaría. Pensaba, mirándome en el espejo del baño, con las luces amarillas que me hacían ver más vieja. Ay, qué ciega estaba, ignorando las señales que ahora veo claritas, como el teléfono que escondía cuando yo entraba a la pieza, o las facturas de hoteles que encontraba en sus bolsillos. Pero en ese momento, solo quería creer que éramos salvables, que mi familia no se iba a quebrar como la de mis viejos. Y seguía así, aguantando, con el corazón latiéndome fuerte cada vez que él salía, rezando en silencio para que volviera el hombre que prometió para siempre. Si hubiera visto lo que se venía, tal vez habría gritado antes, pero no, seguí minimizando, perdoando, hasta que el peso me aplastó de a poco. Bueno, sigo, porque si no lo saco ahora, me va a comer viva por dentro, ¿sabe? Todo eso de aguantar y perdonar me llevó hasta octubre de 2019, un otoño que se sentía más frío que nunca, con las hojas amarillas cayendo en el jardín como si la casa misma se estuviera deshojando. Yo ya estaba hecha un nudo, tipo así, durmiendo mal por las noches, despertándome con el corazón acelerado, soñando que Martín se iba con una valija como mi papá, y yo gritando en silencio. Los chicos notaban algo. Lucas, con sus 8 años, me preguntaba, «Mamá, ¿por qué papá no juega más con nosotros?» Y Emilia se pegaba a mí todo el día, como si oliera mi tristeza. Yo les sonreía. Les decía, «Es el trabajo, mi amor, pronto pasa». Pero por dentro me rompía, culpándome por no ser suficiente, por no haber visto antes que su distanciamiento no era solo estrés. La quiebra vino de golpe, en una noche de tormenta que retumbaba contra las ventanas. Martín había viajado a Córdoba otra vez, por una auditoría importante, y yo lo llamé a las 10, sentada en la cocina con el teléfono pegado a la oreja, el vapor del mate subiendo como humo de mi confusión. No contestó, ni siquiera un mensaje, y algo se rompió adentro, ¿sabe? Como si el hilo que me ataba a la esperanza se cortara de un tijeretazo. Esperé hasta la 1, caminando de un lado a otro por el living, pisando los juguetes de Emilia que crujían bajo mis pies descalzos, y cuando por fin sonó el teléfono, era él, con voz ronca y fondo de música alta. «Ana, ¿qué pasa? Estoy ocupado», dijo, y yo, con la voz temblando, solté todo. «Martín, no aguanto más. ¿Estás con alguien? Dime la verdad, por favor, porque me estoy volviendo loca». Hubo un silencio largo, tipo así, uno que duró una eternidad, y después murmuró, «Sí, hay alguien. No es lo que querés oír, pero es real. Hace meses. Sentí como si el piso se abriera debajo de mí,
el mate se me cayó de la mano, rompiéndose en 1000 pedazos en el piso, y yo me senté de golpe, con las rodillas flojas, el agua caliente quemándome la piel pero ni sintiéndolo. ¿Quién? ¿Cuánto tiempo? Pregunté, sollozando ya, y él dijo, una colega, no importa. No te lo dije porque no quería lastimarte, pero no puedo seguir fingiendo. No era disculpa, era como si ya estuviera lejos, planeando su salida. Esa noche no dormí, ¿sabe? Me quedé en la cama, mirando la oscuridad, con el olor a lluvia colándose por la ventana entreabierta, y reviviendo todo. Las promesas en el rosedal, el anillo que ahora pesaba en mi dedo como una cadena, los besos fríos que justifiqué 1000 veces. Me culpé al principio, tipo así, si hubiera sido mejor esposa, si no hubiera engordado, si no le hubiera pedido explicaciones. Pero después vino la rabia, una ola que me ahogaba, pensando en cómo me había robado la familia que construimos, en cómo sus bromas eran puñales disfrazados, en los viajes que ahora veía como escapadas. Al día siguiente, volvió temprano, con la cara seria y una valija ya armada en el auto. Los chicos estaban en el cole, y nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde planeamos sueños, y él dijo, Ana, terminemos con esto. No te merezco, pero no hay vuelta atrás. Yo lloré, le grité, nos prometiste todo. ¿Y los chicos? ¿Y yo? Pero él solo bajó la cabeza, murmurando, lo siento, pero es lo mejor. Se fue esa tarde, con un beso en la frente de los nenes que los dejó confundidos, y la casa se vació de golpe, como si se llevara el aire conmigo. El divorcio fue un infierno lento, ¿sabe? Papeles en el juzgado de Palermo, abogados que hablaban de bienes y custodia como si fuéramos números, y yo firmando todo con la mano temblando, en marzo de 2020, justo cuando el mundo se cerraba por la pandemia. Me quedé con la casa, porque él insistió en compensar, pero la plata no tapaba el hueco en el pecho, esa confusión que me tenía dando vueltas en la cama, preguntándome cómo no vi las señales, el teléfono escondido, las camisas con perfume ajeno, los silencios que eran gritos mudos. Los meses siguientes fueron un caos emocional, tipo así, yo atendiendo pacientes con COVID en la clínica, con máscara que me ahogaba y miedo a contagiar a los chicos, mientras por las noches me derrumbaba sola, comiendo helado directo del pote, mirando fotos de nuestra boda en el álbum polvoriento. Los nenes preguntaban por papá, que los veía por videollamada una vez por semana, y yo les mentía. Está trabajando mucho, pero los quiere. Pero por dentro me moría de culpa, de pérdida, sintiendo que fallé como mamá, como mujer. Ahora, 2 años después, en 2022, miro para atrás y veo todo claro, ¿sabe? Esos signos estaban ahí desde 2016, el distanciamiento que ignoré por miedo al abandono, las críticas que tragué para no pelear, la obsesión por el estatus que cambió al hombre que amé. Aprendí a la fuerza, tipo así, que el amor no se mendiga, que minimizar el dolor solo lo agranda, y que mi valor no depende de un para siempre que se rompe. Empecé terapia en 2021, con una psicóloga en un consultorio chiquito de Villa Urquiza, sentada en un sillón mullido oliendo a lavanda, soltando lágrimas semanales mientras ella me decía, Ana, no fue tu culpa, eras leal, pero él eligió egoísta. Eso me salvó, poco a poco. Reconstruí mi rutina, volví a full time en la clínica, ahorrando para un viaje con los chicos a la costa en enero, donde corrimos en la arena y reímos hasta que dolía la panza, sin él. Lucas y Emilia crecen fuertes, preguntan menos por papá, que ahora vive con ella en Córdoba, y yo les enseño a no ignorar señales, a hablar cuando duele. Me amadurecí, ¿sabe? Ya no soy esa nena asustada detrás de la cortina. Ahora soy la que elige quedarse con su propia fuerza, que reconstruye sola, con manos callosas pero firmes. El divorcio me destruyó al principio, me dejó hecha pedazos, pero cuando tuve el valor de irme, de dejar ir la ilusión, empecé a renacer. Aprendí que la confianza quebrada no se pega igual, pero que uno puede ser entero sin ella. Y aunque duele todavía, en las noches quietas cuando el viento mueve los jazmines, me digo, sobreviviste, Ana, y vas a brillar. Los signos estaban ahí todo el tiempo, pero ahora los veo y no los ignoro más. Ay, qué alivio contarlo, como si me quitara un peso de encima. Gracias por escuchar, si es que alguien lo hace.